iglesia, ese día me iba a ser cristiano, me iba a hacer aleluya, me iba a ser de los que aplauden, que danzan. Estar yendo a la iglesia, como que algo me empezó a interesar y yo siempre quería estar bien con Dios. ¿Cuántos de aquí quisieran estar bien con Dios? Amén. Yo quería estar bien con Dios, pero yo no quería estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo había conocido una iglesia que se decían ser cristianos, pero como que hacían otras cosas aparte de lo que ellos predicaban. Sí, me doy a entender en esto. Decían, no tienes que decir mentiras, ¿verdad? A mí me regañaban, Alexis, me llamo Cristian Alexis, no tienes que decir mentiras. Y yo decía, pero toda la gente de la iglesia dice mentiras, ¿no? Y Alexis, no te tienes que portar mal. Y yo decía, y toda la gente hace lo opuesto de lo que dice el pastor. Y yo no quería ser hipócrita. Yo pensaba en mi mente dentro de mí, decía, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero dejar de perder lo que el mundo me está ofreciendo. Las fiestas, todo ese ambiente que está allá afuera. Yo no quería perdérmelo, yo quería estar allá. Pero dentro de mí, en mi interior, en mi corazón, yo quería estar bien con Dios. Porque yo sabía que lo que a mí me convenía era estar bien con Dios. ¿Cuántos saben que lo que nos conviene a veces no es lo que más queremos? ¿Verdad? A veces lo que más nos conviene es bañarme. A mí a veces me conviene bañarme, pero es lo que menos quiero, ¿no? O la comida, lo que más me conviene a mí, y más con este cuerpo que va engrandeciendo cada vez, es comer fruta, verdura. Pero no es lo que más me interesa. Prefiero comer otras cosas que terminan afectándome. Y ayer escuché algo que dijo un cantante que era del mundo y ahora canta, o ahora le sirve a Dios. Y dice, se llama Héctor el Father o... ¿De la cruz aquí? No, es el otro, uno gordito. Héctor Delgado. Antes Héctor el Father. Y dice, muchos no están de este lugar porque no han probado de esto. Y en verdad eso fue lo que a mí me pasó. Yo no quería nada de Dios, pero cuando probé al Dios verdadero, ya no quise regresarme. Porque el Dios verdadero, yo pensaba que Él me iba a quitar. Y al contrario, Él me agregó a mi vida. Porque yo era un joven en aquel tiempo que no tenía sueño, no tenía visión, no quería nada, no me interesaba nada. Solamente quería vivir mi momento y no me interesaba un futuro. Pero cuando vengo a Jesucristo, Jesucristo me cambió la mentalidad primeramente de cómo comportarme con los demás, de ser obligado, de ser responsable, de que mi palabra tenía valor. ¿Algunos de ustedes algún día han dicho una mentira? Sí. ¿Ninguno va? Sí. Levanta su mano, ¿quién ha dicho mentiras? A mí me decían el maestro de Pinocho. ¿No? Yo era bien mentiroso. Me van a decir hasta la fecha, hermano. No, era bien mentiroso. Y eso significaba, chicos, que mi palabra ya no tenía valor. No sé si han escuchado, pero los hermanos de más antes, la palabra era lo único que valía de un hombre, de una persona. Si yo te decía, yo te vendo este coche en 30 pesos. Y venías mañana y yo te decía, no, es que vale 50. No, tú me dijiste que 30 y me tienes que dar 30 porque la palabra era lo que valía. Así es. Amén. Y de tantas mentiras que dije, me di cuenta que mi palabra ya no tenía valor, ya no tenía peso. Y eso degradaba a mi persona. Eso me hacía sentir menos, me hacía sentir que no tenía mucho valor lo que yo decía o lo que yo hacía. Y tenía un fuerte problema de baja autoestima. Y aún de cristiano tuve ese problema. Y hasta la fecha, siempre que voy a un lugar, siempre pienso que los demás valen más que yo. ¿Algunos de ustedes se han sentido así? Yo ando con mi hermano Sammy, no, con otros hermanos. Y yo digo, el Sammy puede más que yo. Él predica mejor que yo. Él habla mejor que yo. Él canta mejor que yo. Bueno, eso cualquiera. Pero siempre pienso que los otros saben y pueden y hacen mejor. Y yo siempre pienso que no tengo mucho valor, o pensaba así. Pero cuando llega Jesucristo a mi corazón, toca mi vida, cambia mi corazón, y lo que yo pensaba que era Dios, era al final de cuentas todo lo contrario a lo que yo creía. Dice la Biblia en Hechos, que va Pablo y le dice, ahí hay una estatua, dice, al Dios no conocido. Y así tenía yo a Dios, tenía como a un Dios que yo no conocía, a un Dios que me habían platicado, pero no era como yo pensaba, sino era todo lo contrario. Era un Dios amoroso. Era un Dios que cuando le fallo, porque yo cuando la regaba, mi mamá, en aquel tiempo nos pegaban. ¿De acuerdo, hermano? En aquel tiempo. Ahora todavía tengo las marcas aquí. Cuando llegue al cielo le voy a decir a Jesús, mira, casi como tú, mijo. Mi mamá, me acuerdo que
Me ponía unas buenas chicotizas, ¿no? Y me lo merecía. Y yo pensaba que Dios era de alguna manera. Yo crecí sin papá. No crecí mucho, ¿verdad? Pero me hice viejo con mi mamá y mi padrastro se encargaba de nosotros y yo pensaba que él era mi papá. Y me golpeaba y hacía un montón de cosas, ¿no? Me hacía tomar alcohol, se aprovechaba que no estaba mi mamá. Pero yo pensaba que él era mi papá. Y yo decía, ¿por qué este vato es así si es mi papá? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué me trata así si es mi papá? Debería de protegerme en vez de golpearme. Debería de querer lo mejor para mí en vez de hacer lo peor para mí y estar casi en mi contra. Y un día estaba orando, chicos, porque después supe que él no era mi papá. Y dije, con razón, desgraciado, dije, cuando lo vea. Después supe que quién era mi papá y conocí a mi papá. Pero mi papá, antes de yo nacer, él se fue. Se tomó la responsabilidad. Y entonces no lo conocí hasta que cumplí como 13 años. Y una vez orando, ¿alguien de ustedes cree que Dios habla? Amén. Yo creo profundamente que Dios habla todavía. Y yo estaba orando en la iglesia, me acuerdo. Y Dios me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar y me trajeron una identidad y entendí quién soy en Dios. No en las personas, y que ya no me importa mucho lo que digan las personas, sino lo que dice Dios de mí. Dios me dijo, tu papá te dejó y tu padrastro no te quiso. Me dijo Dios, pero yo sí quise ser tu padre. Ese día, chicos, en verdad, se quebrantó mi corazón y entendí que aunque yo no tuve una figura paterna, un hombre que me enseñara cómo trabajar, cómo ser responsable, cómo hacer todas esas cosas, vino Jesucristo y que cambió y me trajo, prácticamente me adoptó. ¿Sí saben qué es adoptar, verdad? Escuchen, cuando alguien tiene un hijo, él no decide cómo van a ser, ¿verdad? Y nació con los pelos parados y nació fellito. No puede hacer nada, ¿verdad? O si el papá y la mamá están fellitos, ¿cómo quieren que sea el chamaco, no? No pueden escogerlo. Pero una persona que adopta, sí, escoge al niño que adopta. Y Dios me escogió. Y así como yo me veía débil, como yo me veía golpeado, como yo me veía una vida de desastre, así Dios me escogió. Escuché una historia, chicos, de 2 personas que adoptaron a un niño, se fueron a China a adoptar a un niño. Yo dije, pues si aquí en México, hay muchos, pero ¿por qué se van hasta allá? Pero eso hicieron. Fueron a China y dice, nos costó demasiado dinero adoptar a un niño. Nos costó demasiado tiempo, nos costó comodidad, trabajar, esforzarnos por hacerlo. Dice, ellos adoptaron a una niña que tenía labio leporino. ¿Sí saben qué es labio leporino? Y dice, ¿sabes por qué la adoptamos? Dice, había muchos niños, pero cuando vimos a esa niña débil, cuando vimos a esa niña enferma, necesitada, dice, eso fue lo que llamó nuestra atención. Y yo pensaba, yo me imaginaba cómo me veía Dios a mí débil, sin sueños, sin un deseo de seguir viviendo o de lograr algo. Eso fue lo que le llamó la atención de mí. No que yo hubiera tenido talento, ni habilidades, ni que hubiera tenido buen aspecto, mucho menos eso, ¿no? Pero lo que Dios vio de mí, Dios vio mi debilidad, Dios vio lo golpeado que estaba y eso le llamó la atención de mí. Lo que quiero decir es que muchos de ustedes o de nosotros o de la gente siempre pensamos que Dios no nos va a usar o que Dios no tiene un llamado para nosotros o que Dios no nos escogería porque a veces la regamos y a veces pecamos y a veces hacemos cosas erróneas. Pero eso es lo que llama la atención de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Sí. ¿Cuántos yo no soy muy amante de los animales. No les hago daño, ni los golpeo, ni nada. Pero no soy muy amoroso de los animales. Pero en la iglesia hay chamaquitas que cuando ven un perro, van y les compran croquetas. ¿Sabes cuándo les toca más el corazón? Cuando ven a un perrito así con roña y que se está muriendo. Eso es lo que llama más su atención. Y eso es lo que a veces el Padre mira en nosotros. No que tenemos roña, ¿no? Pero ve nuestras debilidades, ve esas cosas que nosotros pensamos que alejarían a Dios de nosotros, pero esas cosas son las que acercan a Dios a nosotros. ¿Saben a quién esperaba el papá, el jefe? ¿A quién esperaba más? ¿Al hijo responsable o al hijo pródigo?
Al hijo, ¿por qué lo esperaba más? Porque estaba solo, porque no tenía dinero, porque no tenía protección. El papá esperaba al hijo pródigo. Dice la Biblia que cuando el papá vio al hijo, salió corriendo hacia él. ¿Qué significa eso? Que el papá todos los días, yo me lo imagino el papá saliendo en la mañana a las 6 de la mañana y decir, ¿no quieres café? No, ahorita me lo tomo. Yo voy a esperar a mi hijo porque tal vez hoy sea el día que viene. Y me imagino a la gente diciendo, oye, ¿cómo se llama? Alfonso, ¿qué estás esperando? Es que tal vez hoy viene mi hijo. No, tu hijo se está gastando el dinero. No, pero es que tal vez hoy va a venir. Oye, si tu hijo es un desastre, tu hijo está gastando su dinero allá en drogas, en cochinero, ¿no? Haciendo lo peor y tú lo estás... Es que lo amo. Y no sé, oye, hay una fiesta ahora. Ahora va a jugar el América, no sé. Vamos, te invitamos. No, es que yo voy a estar aquí en el camino porque tal vez hoy sea el día que viene el hijo. Y el hijo allá tal vez no queriendo estar con el padre y gastándose su dinero y haciendo lo que él quiere, pero el padre lo estaba esperando. Eso toca mi corazón porque a veces yo me alejo de Dios. A veces me da flojera orar. A veces me da flojera leer la Biblia. Me imagino que ustedes también, ¿verdad? De repente. A veces siento que Dios me llama y a veces siento que, hey, Cristian, en la mañana, hey, falta poco para que te vayas a trabajar. Ven a platicar conmigo. Yo a veces, siento más rico roncar. Y a veces Dios me dice, Cristian, ven, un momento nada más. Y yo, no, es que está la serie esta de Netflix que no la puedo terminar. Pero ahí está el Padre en el camino, esperando que en un momento yo me acerque.